Aquí volviendo a su espacio, el poder de la salud, ya iniciando con una de las entrevistas de la tarde de hoy, tenemos a la doctora Angelis de Peña. ¿Esos de Peña son de San Francisco? De Puerto Plata. De Puerto hay de Plata. Peña en San Francisco, pero los míos y son hay de de Puerto Santiago Plata. también de Peña, ¿no? Hay unos cuantos, pero Puerto Plata, Samaná, hay muchos de Peña, San Francisco. En el fondo no somos muchos en ninguna parte del país. Y Servio de Peña. Servio de Peña, Servio de San Francisco. Por eso le preguntaba. Sí. Bueno, la doctora de Peña es neuróloga con una especialidad, una subespecialidad en neuroinmunología, ¿no? Neuroinmunología. Pero sería bueno empezar por ahí, doctora, porque hasta yo estoy medio desubicado, que soy médico. ¿Qué es la neuroinmunología? La neuroinmunología es la subespecialidad o la rama que estudia la relación entre el sistema inmunológico y la neurología. O sea, cómo las enfermedades reumatológicas afectan al sistema neurológico, y entre ellas hay algunas enfermedades que son como por ejemplo la esclerosis múltiple, que es la más frecuente de todas ellas, digamos que es el buque insignia, las enfermedades dentro del espectro NMO o neuromielitis óptica, que antes se consideraba como una entidad aparte, ahora es todo un espectro donde los pacientes pueden variar desde manifestaciones simples hasta manifestaciones muy complejas. Enfermedades, por ejemplo, como la miastenia gravis también van dentro de esta especialidad. Y muchas otras, pero esas serían las más frecuentes. Wow, qué interesante. Sí. Con relación a esas enfermedades inmunológicas, he visto, o sea, en mi devenir como médico, desde que era estudiante hasta la fecha actual, que ya soy especialista, he visto un aumento en el número bueno, no sé si ahora será más fácil el diagnóstico o qué, pero he notado un aumento significativo en todas las enfermedades que antes eran a propósito de un caso o caso de estudio. Influyen muchos factores, y eso que usted menciona de la facilidad del diagnóstico es absolutamente cierta. Sí, por estadística se ha visto, por ejemplo, en el caso de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad que antes se consideraba como solamente de países nórdicos, de países fríos, sí. Ahora podemos verla en otras latitudes que no son latitudes típicas. Pero también la mayor facilidad, podríamos decir, para llegar al diagnóstico nos ha ayudado muchísimo, sobre todo el advenimiento de las técnicas de resonancia magnética, las secuencias específicas, como por ejemplo hay una secuencia que se llama SWI, que es una secuencia que se pide específicamente para tratar de detectar lesiones de esclerosis múltiple, cortes específicos que nos permiten ver con un poquito más de certeza, y que son lo que a la larga han permitido que estas enfermedades cada cierto tiempo se creen o se reestablezcan los criterios diagnósticos que nos permiten también, por ejemplo, pruebas de laboratorio que antes no existían, que nos dan una certeza diagnóstica mayor. Y así también, como mencionaba antes, por ejemplo, un paciente que hacía una neuritis óptica se consideraba como que era una esclerosis múltiple hasta que se demostrara, y ahora sabemos que está el espectro NMO, está la esclerosis múltiple, que aunque son enfermedades del mismo grupo, de las desmielinizantes, que son inflamatorias, el medicamento que te va bien en un paciente te puede ir fatal en el otro. O sea que confirmar el diagnóstico hacia qué lado nos vamos es fundamental para el pronóstico del paciente. De hecho, ¿qué sería como una manifestación de alerta de una esclerosis múltiple o una enfermedad inmunológica neurológica? Bien. Lo primero que tenemos que establecer es que estas son enfermedades predominantemente de personas jóvenes, y el promedio de que empiezan los síntomas es entre los 20 y los 40 años, y que hay un predominio de más de 2:1 a favor de las mujeres, o sea, es más frecuente en mujeres jóvenes. Cualquier paciente que salga de ese rango, o sea, los pacientes de sexo masculino o los pacientes que empiezan en edades muy tempranas o los que empiezan después de los 40 años, se supone que tienen un pronóstico un poquito más agresivo que los pacientes que empiezan en el rango de edad típico. Dicho esto, estas enfermedades se provocan porque ocurre una lesión inflamatoria, generalmente más frecuente en la sustancia blanca, que antes se pensaba que eran enfermedades solo de la sustancia blanca, ahora se sabe que no, que también se afecta la sustancia gris, o sea que hay afección de corteza per se, y la manifestación clínica va a depender de dónde está esa lesión.
Y esa lesión, o sea, estamos hablando de sistema nervioso central, puede estar en cualquier sitio, ya sea cortical, ya sea a nivel de médula, y tiene que cumplir unos criterios específicos para nosotros sospecharlo, o sea, que serían focos de desmielinización que se vean por imágenes, sobre todo en secuencias de TR largo, que es como se llaman, predominantes en sustancia blanca con características de tamaño particulares. ¿Qué puede presentar el paciente? Un signo de alerta importante es una focalidad neurológica que sea intermitente, porque estas son enfermedades que normalmente hacen brotes y remisiones. O sea, digamos que un paciente que presente una pérdida de la visión de un ojo o de ambos, que te dure más de 24 horas, que resuelva por sí sola, que vuelva a aparecer un poco más adelante, con o sin otros signos neurológicos, o sea, te puede aparecer con debilidad de un hemicuerpo, te puede aparecer con un nivel sensitivo que nos sugiere una lesión medular, o sea, una exploración neurológica que sugiera focalidad sobre todo si aparece focalidad que anatómicamente corresponda a varios sitios y que sea intermitente, nos hace pensar en esa enfermedad. Hay pacientes que cuando hacen la remisión del brote vuelven a tener un examen neurológico normal y hay otros que van acumulando un poco más de discapacidad dependiendo de cuál sea el caso. En ese sentido, eso nos sirve para clasificar los pacientes que serían relapsantes remitentes, que es el mejor de los escenarios, o los pacientes que tienen ya formas más agresivas, y estableciendo eso es que nosotros nos pautamos un plan de acción y elegimos el medicamento que a ese paciente le vaya bien. O sea, cada paciente es totalmente único y tú puedes tener 5 pacientes con la enfermedad, los 5 te presentan una manifestación diferente y cada uno puede tener un pronóstico diferente. ¿Y es curable, doctora, esa enfermedad? No tiene cura, no es una enfermedad que tiene cura. Esa es la pregunta clásica. Pero Sí, realmente yo creo que esa es la enfermedad, la esclerosis múltiple, la neuroinmunología, pero en particular la esclerosis múltiple, es la enfermedad neurológica donde más se ha avanzado en los últimos 15 años. Sí. Y hemos pasado de primero no tener ninguna opción de tratamiento y lo único que se hacía era que al paciente se le daba esteroides cuando hacía un brote y luego se sentaban a esperar a ver qué pasaba, luego vinieron los interferones que fueron por mucho tiempo la única opción de tratamiento y en la actualidad tenemos más de 20 terapias, que por eso digo, o sea, tenemos que evaluar bien el paciente, su pronóstico, los acompañantes que puede tener ese paciente para elegir un tratamiento, porque ahora hay muchas opciones. ¿Que son una cura? No, pero sí han mejorado la sobrevida del paciente, la inserción a la vida cotidiana. O sea, hay pacientes que tienen la enfermedad, que, por ejemplo, mujeres que están casándose, que están teniendo hijos, que antes eso era totalmente contraproducente. Creo que hay una fundación que tiene que ver con eso, sí, y se dan charlas y son grupos de apoyo al mismo tiempo. Que funcionan bastante bien. En Sí. la mayoría de los países existen esas asociaciones de pacientes. Así es. Que cumplen un rol sumamente importante. En primer lugar, porque cuando a un paciente se le diagnostica una enfermedad de este tipo, le surgen al paciente y a la familia muchas dudas, porque aunque hemos visto un aumento de número de casos, todavía por cantidad de pacientes sigue cayendo dentro de lo que son las enfermedades raras. Bien. Sí, así es. Y probablemente ese paciente al que se le diagnostica, pues no conoce otra persona que tiene la enfermedad. Entonces, acercarse a un grupo de personas que ya lo han vivido, sobre todo después que pasa la fase inicial del diagnóstico, porque a veces el paciente en esa primera fase donde lo que tiene es muchas dudas, no quiere enfrentarse a otros pacientes que le cuenten también su historia. Pero una vez se hace ese acercamiento y que el paciente puede ver otras personas que tienen su condición, que se van desarrollando, que por ejemplo si en cuanto a los medicamentos le van contando su experiencia, sí, mira, a mí me pusieron ese mismo medicamento, me ha ido de esta manera, vamos a hacer ejercicios, se dan charlas como usted decía. Así mismo, sí. Incluso las fundaciones y asociaciones de pacientes dan voz de alarma cuando a nivel, por ejemplo, estatal hay restricciones de medicamentos, no están llegando. Y se han constituido en organizaciones de opinión pública para llamar la alerta cuando se entaponan, porque el Estado a través de alto costo facilita parte de esos medicamentos. Sí, sí, o sea, nosotros en este país existe
un programa de medicamentos de alto costo. Estos medicamentos no son medicamentos que se consiguen en las farmacias, o sea, el abanico de los medicamentos que se utilizan para esta enfermedad no son medicamentos que simplemente tú vas a la farmacia y dame este y dame lo otro, o sea, son medicamentos que muchos de ellos requieren cadena de frío, que hay que cumplir ciertos requisitos y realmente todos son medicamentos de muy alto costo. A través de ese programa el Estado lo facilita. Obviamente hay que cumplir un proceso de confirmación, de diagnóstico, de récord y todo lo demás. Y afortunadamente aquí hay un programa de desmelinizante, o sea, sobre todo de esclerosis múltiple, que filtra todos los pacientes. O sea, que todos los pacientes tienen que pasar por el programa para poder acceder a esos medicamentos. Y dependiendo del que se haya elegido, pues se le facilita de manera gratuita. O sea, los pacientes que están por el programa se les facilita de manera gratuita. Después de la pandemia, de hace algún tiempo, sí ha habido varias situaciones que son del dominio público. Usted sabe que el Estado tiene aproximadamente 16.000 pacientes para diferentes enfermedades crónicas no transmisibles, sí, y también unos 8.000 millones de pesos. Incluso este gobierno recibió este programa con 2.000 millones de pesos anuales destinados a ese programa y está cerca de 8.000. Incluso tengo información. Hay ideas de que se piensa subir un poco más. Sí, ojalá que está buscando la fórmula. Sí, se está buscando la fórmula, pero yo participé en unos talleres y unas reuniones con líderes de opinión del tema de salud y bueno, la tendencia es que están por subirlo, pero más focalizado porque no quieren que se politice y se popularice. No debería o sea, que X político mande ahí cosas, que hay una discriminación. Entonces, señores, ese programa... se va a crear un filtro y un protocolo. Señores, es sumamente importante. Muy de la mano de las sociedades, sí, porque que tienen que ver con el área. En la salud pública y en los sistemas de salud los recursos son finitos. Claro, y realmente en enfermedades, en todas las enfermedades, pero en enfermedades como estas, donde estamos hablando de una población en edad productiva, una población joven, que posiblemente fuera de esta enfermedad no te sufra de más nada, en la gran mayoría de los casos, y que son medicamentos de un acceso restringido, porque como decía, no son medicamentos que como un paracetamol tú lo consigues en cualquier sitio, son medicamentos de muy alto costo que para el ciudadano promedio son prácticamente imposibles de acceder. Y que son tratamientos a muy largo plazo, o sea, es un medicamento que tú vas a usar ese u otro que te vayan cambiando durante toda tu vida. La calidad del medicamento no es negociable, o sea, y la disponibilidad de esos medicamentos tampoco debe ser negociable. O sea, un paciente, el principal factor de riesgo para que un paciente se descompense, y cuando digo se descompense es que acumule discapacidad neurológica o que incluso pueda llegar a la muerte, es que no tenga disponibilidad su medicamento. Así es. Tan doctora, sencillo nosotros con la venia suya siempre, vamos a abrir los teléfonos porque todo aquel paciente, ciudadano, ciudadana, tanto aquí como fuera del país, que nos llama mucho, que tenga alguna inquietud con relación a enfermedades neurológicas, como esta y otras que ya mencioné al principio, pues puede llamar a los teléfonos que van a poner ahí para que le hagamos preguntas. ¿Cuáles otras enfermedades, digamos, son más frecuentes en la parte neurológica? Absolutamente, sí, hay muchas enfermedades que son mucho más frecuentes, por ejemplo, los eventos cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, sobre todo los isquémicos, que son muchísimo más frecuentes, las cefaleas o dolores de cabeza, todos ellos, sobre todo la migraña, que es... ¿Migraña? La migraña es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial, incluso dentro de todas las especialidades, y es la segunda causa de discapacidad en frecuencia en gente joven. ¿Y migraña es una enfermedad per se o es un evento ocasional absolutamente, que se da por estrés o algo? No. Un poco de migraña. Nosotros bromeamos y decimos que migrañoso no es el que quiere, sino el que puede. ¿Cómo así? Es así porque en la migraña hay una incidencia familiar muy alta, o sea que muy posiblemente ese gen te lo haya transmitido alguno de tus progenitores. Y decimos que es una enfermedad tan frecuente porque se considera que hasta el 12% de la población mundial es migrañosa. Wow. Para ser migrañoso hay que haber tenido 5 o más episodios de migraña a lo largo de la vida. O sea, cualquier persona puede tener una migraña, pero para ser considerado como migrañoso, 5 o más episodios a lo largo de la vida. ¿Y por qué se produce la migraña, doctor? La migraña se produce porque tenemos una predisposición, como ya decía, genética, que nos
facilita la ocurrencia de estas crisis. Cuando hablamos de migraña no hablamos de un dolor de cabeza, hablamos de una crisis que dentro de sus manifestaciones principales está el dolor de cabeza. Pero ¿por qué hablamos de que no es un dolor de cabeza solamente? Porque suele acompañarse de muchos otros síntomas. La migraña tiene fases también, o sea, una fase de pródromo, que es lo que sucede antes del dolor de cabeza o de la crisis, que son síntomas que pueden irse reconociendo y que ahora sabemos que pueden incluso empezar a presentarse 24 horas o más antes de que el paciente pueda identificar la crisis per se. Está el periodo de crisis per se y está lo que se conoce como postdromo, o lo que pasa después de la crisis, o como comúnmente lo conoce la población general, que es la penita que me queda o la resaca de la crisis, que es ese malestar que tenemos. Entonces, lo que ocurre es que a nivel central, nosotros estamos predispuestos a tener descargas que pueden generalmente desencadenarse por un agente que puede ser interno o externo. Dentro de los agentes internos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que como ya decía, también es mucho más frecuente en mujeres esta enfermedad, el ciclo hormonal, el ciclo menstrual puede ser el detonante. O sea, hay personas que tienen mayor frecuencia de crisis al inicio de su periodo menstrual, otras más el pico es hacia la ovulación. Pero también hay agentes que pueden ser externos, incluso los cambios de clima, la humedad, la exposición al sol, el ayuno prolongado. ¿Y el estrés? El estrés es un gran detonante, los trastornos de sueño, la falta de sueño. Sí. En muchos pacientes el estímulo luminoso, o sea, la exposición a luz directa. En algunos casos pueden ser incluso alimentos específicos o sustancias específicas. El alcohol es un gran detonante, sobre todo el vino tinto es muy frecuente que sea un detonante de crisis. Los migrañosos no pueden beber más de 2 copas de vino. Depende. ¿Depende de qué? Depende de la susceptibilidad personal. Y aquí volvemos con otro caso de que tú puedes tener 2 pacientes que ambos te digan que son migrañosos y hay uno que te dice inmediatamente me tomo una copa de vino, me da migraña, y el otro se bebe 3 copas y no le pasa nada, porque su detonante no es ese. Sí. Parte de lo más importante que nosotros debemos hacer con un paciente que es migrañoso y que va a ser migrañoso para toda su vida, porque aquí tampoco tenemos una cura definitiva, aunque en el caso de las mujeres, después de la menopausia, existe una reducción dramática del número de casos, pero a ningún paciente tú le puedes decir 100% que jamás en su vida le va a dar una crisis. Bien, entonces, reconocerse, que ese paciente reconozca 2 cosas es principal. Uno, ¿cuáles son tus detonantes? Para ti como paciente, ¿qué es un detonante de crisis? Exacto, por ejemplo, puede ser el estrés. Exactamente, el vino, incluso la cantidad de horas de sueño. Hay pacientes que te dicen, si yo duermo menos de 6 horas me da una crisis, si duermo más de 12 horas me da una crisis. Entonces, nosotros hacemos o le prestamos mucha importancia a los diarios de cefalea. De hecho, hay incluso aplicaciones en donde el paciente puede entrar información de su propia crisis que lo va a ir ayudando. Como una bitácora. Exacto. Y también a uno como médico para armarle el esquema a ese paciente de cómo tratar, qué evitar, cuándo tomar medicamentos, qué medicamentos tomar a la hora de establecer. Porque estamos hablando de que la característica principal de la migraña es que es discapacitante. Y es una enfermedad mal entendida. O sea, cuando la gente habla de que tiene una crisis de migraña, el que nunca ha tenido una crisis piensa que es un dolor de cabeza. Exacto. Pero en ese momento tus sentidos están más agudizados, la velocidad de procesamiento incluso disminuye. Y tú tienes un paciente al que tú le estás pidiendo que, por ejemplo, que trabaje, que se siente en una computadora, que tome un examen, en donde las luces para él son insoportables, los olores que pueden ser detonantes también, pero se vuelven insoportables, el tacto es más molesto, o sea... Se vuelven sensibles. Doctora, ¿y qué usted le recomienda más allá del medicamento? Por ejemplo, un paciente que tiene migraña, que no va a haber medicamento ahí, o está solo, no puede mandar a comprarlo, ¿qué medidas usted recomienda? Por ejemplo, hay pacientes que se tapan de la luz. Para el público, podríamos decir que la migraña entonces tampoco se cura. No se cura, okay. Tampoco existe cura, pero hay tratamientos preventivos. ¿Quién clasifica para un tratamiento preventivo? ¿Quién debe tomar un tratamiento preventivo? Vamos a partir de la primera pregunta. La migraña tiene que ser medicada. El ciclo normal de una migraña que no se medica, la duración es de 4 a 72 horas, promedio, en crisis. Porque hay que aguantar eso. Y sobre todo que el paciente que no se medica a tiempo
corre el riesgo de hacer lo que se llama estatus migrañoso, que es una crisis que se prolonga más del tiempo definido, o crisis de rebote, que son crisis que digamos que se enganchan de una crisis anterior. Existe una mejoría del cuadro y dependiendo de algún otro detonante, pues el paciente vuelve y cae en crisis. Pero he visto pacientes que igual tienen su migraña, se medican y siguen con migraña. Sí, hay pacientes que se hacen crónicos o que son pacientes crónicos, que son pacientes cuya frecuencia de crisis es mayor, pero también los pacientes que aunque por número no califiquen como crónicos y que tengan crisis episódicas, si su escala de discapacidad, porque ahora todo se mide, se aplican escalas de discapacidad, dependiendo de esa escala de discapacidad, el paciente puede ser candidato a tratamientos crónicos, a tratamientos prolongados de manera preventiva. Los preventivos son usados de manera continua, pueden ser medicación oral, por ejemplo, ahora incluso también hay anticuerpos monoclonales para grandes migrañosos que no han respondido a otras terapias. Sí. Está la toxina botulínica, o sea, eso que la gente usa que le hacen y funciona muy bien, incluso en más del... ¿Eso es Botox? El Botox es una marca de toxina botulínica. El Botox, pero la gente lo conoce como Botox. Exacto. Pero que eso no se usa para la estética, la cara. Realmente la toxina botulínica es un medicamento con múltiples funciones y dentro de ella en algún momento descubrieron que la gente se le disminuían. Y a partir de ahí está el Botox al pecho. Claro. Está el Botox no, al pecho. Y muy bien, o sea, es una sustancia excelente, es una herramienta excelente, pero me hace gracia el comentario porque cuando a los pacientes uno le comenta del Botox, la gente no lo hace. Quieren aprovechar y que le sigan trabajando en la cara. No entiende, pero Botox, doctor, o sea, que un neurólogo está hablando de Botox. Un 2 por 1. Sí, pero el protocolo es distinto. O sea, el protocolo para migraña. Supongo que dosificación, los puntos donde se va a infiltrar. 31 puntos de infiltración. Exacto. O sea, mucho más puntos. Ok, doctora, tenemos una llamada, fíjese ahí. Ah, qué bien. Adelante. Buenas tardes. Está en el aire, escuchamos su llamada. Parece que se ha caído. Doctora, ¿qué otras enfermedades neurológicas ustedes nos pueden mencionar aquí para que los pacientes tengan su arcoíris? La doctora estuvo hablando y comentó lo que era el accidente cerebrovascular, ¿no? Es bueno comentar que es el famoso derrame cerebral, que dicen, fulano le dio un derrame y se le cayó una parte del cuerpo que no le funciona, se le murió una parte del cuerpo. O sea, más hablar sobre ese proceso, ¿habrá alguna manera de prevenir o una manera de llamar la atención desde el punto de vista de sintomatología, que sea una voz de alarma para saber básicamente si debe acudir a una emergencia o no? No es que sí debe acudir a la emergencia, es que esa es la real emergencia neurológica, eso es una real emergencia neurológica. Y eso es muy importante porque todavía al 2023 estamos viendo pacientes que llegan muy tarde a recibir atención médica y eso aumenta muchísimo la discapacidad permanente que va a tener ese paciente. Lo primero es que cualquier focalidad o alteración de la función neurológica que tenga ese paciente de manera repentina, aguda, lo que nosotros llamamos un cuadro agudo, es vascular hasta que se demuestre lo contrario. Bien, o sea, a nadie se le duerme un lado completo o a nadie se le pone la debilidad, me parece que es como nosotros lo conocimos, o nadie deja de hablar de manera repentina por nada. Entonces, en ese cuadro particular de ese paciente que presenta focalidad neurológica aguda, que tiene desviación de los rasgos faciales, la boca torcida, como dicen popularmente, debilidad de un lado, alteración de conciencia, ese es un paciente que debe recibir asistencia médica lo más rápido posible. Doctora, hay una mujer peleona, ¿puede provocar un ACV? Bueno, yo no me voy a meter en ese problema familiar. O un hombre peleón. Un hombre peleón. Realmente, la mayoría de los detonantes, bueno, el estrés aumenta cortisol y el aumento de cortisol provoca otras cosas que a su vez terminan causando o facilitando que ocurra un evento. La mayoría de los factores de riesgo son prevenibles, o sea, se puede prevenir. La vida sedentaria, la hipertensión arterial, señora, la hipertensión arterial, que la gente normalmente no tiene, digamos que dominio ni respeto por la hipertensión arterial, y es un gran factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular e incluso para acelerar el proceso de atrofia cortical que todos vamos a terminar teniendo. La diabetes, el control metabólico, señores, que es otra cosa, la dieta,
los niveles de colesterol, sobre todo colesterol LDL, como mencionaba ahorita, la vida sedentaria, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Doctora, pero ustedes los neurólogos, los médicos neurólogos, tratan, digamos, el impacto, o sea, cuando se produce la ACV y llega al daño cerebral o algo así, ahí es que ustedes actúan. Miren, cuando hablamos de eventos cerebrovasculares, hay diferentes tipos de eventos cerebrovasculares. Lo primero es que tú tienes de un lado los isquémicos, que son alrededor del 85% de los casos, y los hemorrágicos, que son el restante 15 a 20% de los casos. Al principio, la clínica es muy similar y tú puedes tener dos pacientes con una clínica igual y que uno sea isquémico y otro hemorrágico. Por lo tanto, realizar una tomografía craneal a tiempo, rápidamente, es fundamental para poder reconocer en cuál escenario estamos y en base a eso tratar. Disculpe, doctora, Sí. tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Está bien. Una pregunta a la doctora. Sí. Sí. Diga su pregunta, sí. Sí, le escuchamos. Adelante con su pregunta, buenas tardes. Parece que se ha caído. ¿Está en el aire todavía? ¿Está en el aire? Sí. Su pregunta, por favor. Ahí está la doctora. Bueno, parece que se ha caído. Sigamos, Bien, doctora, entonces, excúsenme. un aspecto muy importante es reconocer si estamos ante un evento isquémico o un hemorrágico y establecer inmediatamente ese paciente llega a la emergencia la escala de riesgo, lo que nosotros hacemos como escala de NIH. En los pacientes con ACV isquémico, que como decía son la mayoría, en las primeras 4 a 6 horas se puede hacer un procedimiento que se llama trombolisis, que es con la administración de un medicamento para romper ese coágulo, lo cual mejora muchísimo la posibilidad, 1, de sobrevida y 2, de reducir el impacto en cuanto a discapacidad que va a tener ese paciente. Fijémonos que estamos hablando de un escenario ideal de hacer eso en las primeras 4 horas. O sea, un paciente que me llega al otro día ya perdió ese chance. Y existen procedimientos que nos dan más tiempo, como es la trombectomía, que ya es un procedimiento mecánico donde se entra a través de un catéter para tratar de extraer el coágulo, que nos da un tiempo de alrededor de 24 horas para poder hacerlo. Vamos a ir a... Tenemos otra llamada. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas. ¿Cuál es su pregunta? Con la doctora, por favor, para preguntarle que yo soy una paciente que me operaron hace 4 años del ojo derecho en la Plaza de la Salud, un promedio de 6 meses, que tengo el ojo empañado, por la mañana casi no veo nada, no veo a distancia. Entonces he ido 2 veces ya a diferentes oculistas y me dicen que la cirugía está bien, que todo está bien en la cirugía, pero me indican el refresco, muchísimos medicamentos y eso no me hace nada. Entonces yo estoy mortificada. Entonces fui a un neurólogo, el neurólogo lo expliqué, me mandó a hacer un TAC craneal. Entonces me salió bien, pero sigo con el problema, no sé qué hacer ni a qué médico acudir. A ver si usted me orienta. Sí. Por lo que me comenta, tuvo un procedimiento que no recuerdo si ella mencionó cuál era, un procedimiento oftalmológico y aparentemente el trastorno que tiene de la visión es igual en el mismo ojo, o sea, como que ella, por lo que comenta, no ha tenido el resultado esperado. No parece ser una focalidad neurológica por el tiempo que tiene y aparte ya estamos hablando de un ojo que fue intervenido, o sea, no sabemos cuál era el diagnóstico previo y aparte de no saber cuál era el diagnóstico previo, no sabíamos qué se esperaba de ese ojo tras la cirugía. Y aquí me voy a explicar. Cuando un paciente es sometido a un procedimiento quirúrgico, en muchas ocasiones espera una resolución total de su problema, que no necesariamente es así. O sea, hay muchos casos en donde la cirugía evita que el paciente empeore, mejora su situación, pero no tanto como el paciente espera. Hay que ver si realmente estamos ante ese evento. Si su problema no es oftalmológico, o sea, no es el ojo, ya lo han descartado y hay sospecha de que hay alteración neurológica, hay oftalmólogos especializados en enfermedades oftalmológicas. Entonces, una opción podría ser el neurooftalmólogo si ya los oftalmólogos han descartado y no piensan que
que la agudeza visual que ella tiene de ese ojo está relacionada con lo que se esperaba después de ese procedimiento. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. sí, buena. ¿Cuál es su pregunta? Sí, buena. Le habla Feliz Reyes en Vivienda. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y Fíjese, usted a mí cómo me se dio una siente? CB, yo voy, Le dio una CB. Sí, adelante, su pregunta. pues, Sí, adelante con su pregunta. mire, hace 2 años que a mí me dio para 3 y se me ha quedado a un lado, que es frío, y es un frío que me da en el... Sí, Y tiene, el lado izquierdo. pregúntale si tiene debilidad de ese lado. El lado izquierdo que yo tengo, te oye, desde los pies hasta la cabeza, eso es un frío que siento en la mano izquierda y en el pie izquierda, que no puedo aguantar. ¿Qué usted me recomienda, doctora? Y ese es el lado donde le dio el déficit, o sea, donde le dio la debilidad cuando le dio la CB. Hola. Cerró. Ok, bueno, es muy importante. Los eventos cerebrovasculares, como yo decía, son eventos agudos, repentinos. Lo que van a hacer lo hacen bruscamente. El paciente que no tiene una recuperación total, porque hay pacientes que pueden tener una recuperación total, incluso hay pacientes que hacen isquemias transitorias, en donde en un lapso aproximadamente de 15 minutos a 24 horas vuelven a su estado normal como si no había pasado nada. Ese es un grupo de pacientes, pero hay pacientes que instauran el ACV. Y una de las manifestaciones más importantes es tener debilidad, lo que nosotros llamamos hemiparesia, que es cuando el paciente queda con un lado más débil que el otro. Porque él más o menos acaba de expresar, Exactamente. Cuando ocurre eso, pueden pasar a largo plazo muchas cosas como consecuencia de ese evento inicial. Una de las cosas que puede pasar es que el paciente hace una contractura predominando en flexión, los músculos que flexionan, que tienden a ser más fuertes que los músculos que extienden, van a predominar y ocurre lo que normalmente la gente conoce como el engarrotamiento de la extremidad, se queda que es con esta postura en el miembro superior, y en el miembro inferior lo que se hace es que el pie queda en punta y hacia afuera, o sea, un pie que extiende y sale y que se pone duro. Cuando existe la debilidad a manera crónica, otra de las cosas que pasa es que hay pérdida de masa muscular, atrofia. Bien, y otros signos que ya son más específicos, como la hiperreflexia, que es lo que nosotros buscamos con el martillito. Eso es por la falta de ejercicio, la pérdida de masa muscular, supongo, ¿no? No, bueno, a medida que pasa el tiempo después del evento, esa parte que no tiene inervación, o sea que ya no está recibiendo la electricidad del nervio, pues es un músculo que por desuso, o sea, por no usarse, se va atrofiando. Tenemos una llamada. Otra doctora. llamada en línea. Adelante con la llamada. Buenas sí. tardes. Sí, pues sí, doctora. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Aló? Buenas Sí, tardes. buena. Fue que se me cortó la llamada. Fue el paciente que lo llamó ahora que le hablé de que me daba ese frío. Mire, ahora con este frío que hay, eso se me transmite a la mano y casi no puedo aguantar. La pregunta que usted me va a hacer, pregúnteme ahora, ¿cómo se cortó la llamada? Que si es del mismo lado en donde usted tenía la debilidad, que siente el frío. Parece que se volvió a Del cortar. mismo lado Exacto. lado que tengo. Es la mitad, doctora, es la mitad de mi cuerpo que yo siento ese frío, del lado izquierdo. Exacto. Pueden pasar varias cosas. También puede, en casos como el que comenta el paciente, otra de las cosas que puede pasar es que haya edema de esa extremidad, o sea, hinchazón de esa extremidad, porque cuando hablamos de debilidad muscular, los vasos sanguíneos también tienen una capa muscular. Sobre todo las venas necesitan esa capa muscular para poder traer la sangre que baja por gravedad, volverla a llevar hacia arriba. En el paciente que tiene debilidad, esa capa muscular también es más débil, por eso hay mayor tendencia a tener... que le dé frío, como expresa el paciente. Una, a que le dé frío, y otra que haya también edema. Éxtasis venoso. Entonces también a veces la debilidad se asocia con alteraciones sensitivas. O sea, a que la sensibilidad de ese lado o desaparezca y de plano el paciente no sienta nada, o tenga una sensación distorsionada, que no sea igual que la del otro lado y puede referir cierto grado de disconfort. Una solución o un medicamento para curar eso realmente pues no lo hay. O sea, lo que tratamos son medidas más que todo de acompañamiento para tratar de reducir ese síntoma. O sea, por eso yo decía... O sea, no es reversible. En muchos
de los casos no es reversible. Las neuropatías se medican y mejoran, y la espasticidad también se trata, tanto con medicamentos como volvemos a la inyección de toxina botulínica, que funciona bastante bien, pero de que volvamos a decirle que, sobre todo un paciente que ya tiene un déficit instaurado de manera crónica y que se pueda revertir, pues ahí no. Por eso estamos haciendo mucho énfasis en la atención temprana de ese paciente y en que el paciente pueda llegar a centros que tengan disponibilidad de realización de procedimientos. Caramba, muy interesante el tema. La verdad que la neurología sigue siendo una de las especialidades más hermosas que vemos en el ámbito de la medicina. Y ya para continuar vamos a seguir a una pausa y en breve volvemos con más temas neurológicos. Continuando aquí con los martes de salud por Teleradio América en el Poder de la Tarde. En la tarde de hoy seguimos con la doctora Angeli de Peña hablando sobre temas interesantísimos de la neurología. La verdad que no sabía, doctora, la neurología era tan amplia. Sí, recuérdense que la neurología es la rama de la medicina que estudia el sistema nervioso, tanto central como periférico, o sea, el cableado, el sistema eléctrico nuestro es en base a la neurología, o sea, uno no mueve un dedo sin que se descargue una vía neurológica para que usted tenga la intención de mover ese dedo. ¿Y la demencia es ámbito de ustedes? Perdóname, ¿la demencia es ámbito de ustedes también? Sí, está en el límite frontera de la neurología y la psiquiatría. De hecho, hay una subespecialidad que es neuropsiquiatría. Las demencias son un gran grupo de enfermedades que afectan la cognición. Dentro de las demencias, las más frecuentes, sobre todo son las que se ven en el adulto mayor, las demencias degenerativas. Y de ellas, la más famosa, la más frecuente, digamos que la que más brilla, es la enfermedad de Alzheimer, que últimamente, en las últimas décadas, ha tenido un aumento exponencial de casos. Y, por ejemplo, ahí se diagnostica un Alzheimer cada 3 segundos en países como Estados Unidos. Sí, o sea, el aumento es un aumento importante. Eso es un escándalo. Toda una epidemia. Que corresponde a muchos factores. Uno de ellos es que como especie estamos viviendo más. Tenemos una longevidad mayor. Pero también hay muchos otros factores que están influyendo en la capacidad funcional y cognitiva de los pacientes. Y también se diagnostican más, hay más criterios diagnósticos para nosotros poder establecerlo. ¿Y una gente que se le olvidan las cosas es que está sufriendo Alzheimer o va a sufrir? No necesariamente. El Alzheimer es una enfermedad que también tiene un sustrato genético importante, pero el no tener el gen que te predispone o los genes que te predisponen a no quiere decir que no lo vas a tener. Cuando hablamos de olvido o de memoria, eso es un concepto mucho más profundo. Yo creo que olvidos todos hemos tenido en algún momento de la vida, hasta a un niño se le puede olvidar algo. Cuando hablamos de la memoria o de la función cognitiva, porque no solamente hablamos de la memoria es una parte de la función cognitiva de ese paciente. Hay muchas causas por las cuales se puede alterar. Incluso puede haber causas agudas o causas repentinas, como son alteraciones metabólicas, carencias importantes de vitaminas, de nutrientes, la vitamina B, la vitamina D, puede también, por ejemplo, los déficits de electrolitos, las glicemias, las infecciones, te pueden dar una alteración en tu función cognitiva. Pero también, para que se produzca esa cascada de eventos que deben ocurrir para que yo recuerde algo, la puerta de entrada es la atención. Y ahí me voy a lo que yo creo médica, que es, a la atención que el paciente le presta al evento en particular. Y ahí me voy a lo que es su pregunta. O sea, mucha gente va a la consulta porque se me olvidan las cosas. Entonces, ¿por qué se te olvidan? Porque no las retienes, porque no logras evocarlo o porque no logras mantener la atención. Y hay un ejemplo muy típico que yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento, y es que yo estoy organizando algo o guardando algo, pero en ese momento estoy hablando por teléfono, me están hablando de otra cosa, cuando me preguntan dónde lo guardé, no sé. No es porque yo tengo un problema cognitivo, sino porque no atendía lo que estaba haciendo. Tengo 20 cosas a la vez y las quiero atender todas. Tengo muchos distractores que puede atender. Ahora bien, sí hay datos en donde hay que prestar mayor atención. Lo primero es que en el adulto mayor es mucho más frecuente porque nosotros tenemos un proceso que todos vamos a tener en algún momento que se llama atrofia cortical, y es una reducción en el tamaño del cerebro.
Dicho esto, si yo le hago una resonancia a un paciente de 20 años y se la repito a los 80, el tamaño del cerebro va a ser distinto. No me diga una cosa así. Eso es un proceso invariable. ¿Qué hace esa atrofia? Que almacenar o hacer conexiones cerebrales nuevas sea más difícil. Hay otros factores de riesgo, como por ejemplo, de manera muy frecuente, y por mencionar algo, los trastornos de sueño. Las mejores conexiones las hacemos en sueño profundo. Ese paciente que no duerme tiene menor capacidad funcional y es una de las cosas que nosotros también tenemos que valorar. Pero también hay enfermedades, como mencionábamos, las demencias degenerativas que pueden alterar la función cognitiva, las enfermedades concomitantes. Recordémonos que la memoria o la función cognitiva no es vital. Usted puede estar vivo sin tener memoria. Bien, ¿qué quiere decir eso? Si yo estoy descompensado a nivel general, a nivel sistémico, tengo una infección, no estoy durmiendo, no estoy comiendo, pues mi cuerpo va a dedicarse más a las funciones que sí son vitales y que me mantienen vivo, que mantienen ese cuerpo funcionando. La memoria ya pasa a un segundo plano. Doctora, yo sé de un caso, a ver si usted me da una explicación científica sobre eso. Yo sé de un caso de una pareja de esposos, ¿no? Una familia tradicional, el esposo trabaja, la mujer no. La mujer era profesional, pero nunca trabajó, sobre todo porque fue inhabilitada por su esposo, no, quédate atendiendo a los hijos y demás. Fatal. Sí, con el tiempo, pues, el cambio, porque ya los patrones de vida han cambiado, ya la mujer y el hombre trabajan, dividen gastos y oficios, ya el hombre friega, trapea y todo. Debe ser, esa es la vida moderna, ¿no? Pero con el tiempo, pues se fue deteriorando la calidad económica de la pareja, porque el hombre perdió el trabajo, en la pandemia fue eso. Y entonces, bueno, esta es una pareja de, digamos, el típico hombre de la casa, quizás está un poco reculando a la mujer, un poco controlando, un poco teniéndole una esquinita. Y obviamente cuando el amor entra por la puerta, ¿cómo es? Cuando los problemas entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces se dio ese deterioro y se dio una especie como por parte del hombre, de ataque despiadado sobre su esposa, su mujer. Entonces, esa persona en un momento se desconectó, hizo un blackout. Esa persona se cayó y todo y se fue. Tuvo el marido que salir con ella para arriba y para abajo, llevar a la consulta, pero ella se desconectó totalmente y la internaron y ella ni hablaba ni nada. Un muchacho, después se le entregaron y ella en la casa hubo que enseñar como que usted es un bebecito, ven, camina, come y no habló. Yo después me desconecté del caso, pero duró 2 o 3 meses. Un bebé, un niño que está ahí y todo, y tú le hablabas y ella sí, se quedaba así, no nada. ¿Qué pudo haber pasado en ese caso a nivel neurológico? Cuando ocurren casos como ese, lo orgánico, o sea, lo funcional, lo físico, siempre hay que descartarlo. Volvemos al hecho de que usted me comenta que ese cuadro inició de manera abrupta, repentina. Así es. Lo primero que había que descartar ahí es que esa paciente haya hecho una lesión vasculocerebral. Bien, okay. Y como yo decía anteriormente, las manifestaciones clínicas de un ACV o un evento vasculocerebral van a depender de dónde está mi lesión. O sea, podemos tener un paciente con un ACV que no tenga debilidad por ningún sitio, dependiendo de cuál haya sido el área de afectación. Partiendo de eso hay otras alteraciones que pueden ser, como por ejemplo las emergencias hipertensivas, una elevación muy brusca y muy alta de la tensión arterial, puede ser una alteración metabólica. Hay algunas infecciones que pueden dar al traste con la función cognitiva. O sea, para establecer un diagnóstico en ese caso hay que hacer muchas cosas. Y ya después que se descarte ese abanico, que veamos que el líquido cefalorraquídeo esté bien, que no tenga datos de infección ni de enfermedad inflamatoria, estudios de imagen, en especial la resonancia magnética, que nos demuestre que no hay ningún proceso agudo ocurriendo, se descarten los déficits metabólicos, las alteraciones metabólicas. Cuando ya se descarte el abanico de posibilidades, entonces podríamos pasar a la parte de enfermedades psiquiátricas, pero para uno llegar ahí, a que es por estrés o a que es por el que el esposo le está presionando, realmente usted tiene que estar muy seguro que no está dejando pasar nada. Doctor, hay una entidad que yo he oído mucho mencionar, que es el ataque isquémico transitorio. ¿Es la antesala de un ACV o es diferente? Es en sí un evento vasculocerebral. Bien,
La diferencia entre el EVC o evento vasculocerebral y una isquemia transitoria es el tiempo de duración de los síntomas. Se pueden presentar exactamente igual, pero en el caso de las transitorias, la interrupción del flujo sanguíneo en un área del cerebro, que es lo que te causa los síntomas, va a revertir 100% sin dejarte ningún rastro en imágenes en un lapso de menos de 24 horas, que es lo que está establecido, con una mayor incidencia a los 15 primeros minutos. Ah, pues interesante. O sea que, doctora, en el caso que le comentaba de la pareja de que ella como que hizo un blackout, se desconectó, porque puede tener un componente, como usted dijo, psiquiátrico, que la gente como un tema de protección se calla y dice, bueno, ya no aguanto más, déjame soltar. Pero sí, yo siempre hago mucho énfasis, o sea, para usted decir que algo es por estrés o que algo es porque el paciente lo siente o porque el paciente está deprimido, que verdad, la depresión tiene muchos síntomas físicos, reales. Para usted llegar ahí hay que descartar siempre muy bien lo orgánico, porque existe una entidad que se llama síndrome confusional agudo. ¿Qué es eso? Que es un paciente que está 100% bien y hace un cuadro de confusión, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Habla incoherencias, se responde una cosa por otra de manera abrupta. Y eso puede corresponder a muchas causas. Volvemos a hipoflujo cerebral, hipoxia, déficit de electrolitos, hiponatremia. A veces son crisis, incluso crisis epilépticas que pueden manifestarse de esa manera. Entonces, usted tiene que estar muy seguro de que no está dejando pasar una condición que sea potencialmente tratable antes de que usted decir que es porque el paciente está sometido a una situación de estrés, que es verdad, puede pasar, pero las condiciones que puedan comprometer la vida y la calidad de vida de un paciente no se nos pueden pasar. Y en materia de, bueno, volviendo al Alzheimer, que creo que es uno de los temas que más hay en el tapete por el hecho de que ha ido en aumento por las causas que ya usted nos ha comentado. Y mi pregunta va relacionada a si existe algún tipo de hábito preventivo que pudiera ayudarnos a que, absolutamente, aunque hay un tema, supongo que también, como usted dice, asociado a la longevidad, al tema también de la exposición a factores, pero ¿existe algún tema de que ya empieza a tener manifestaciones y qué tipo de modalidad terapéutica, digamos, que de hábito podría aplicarse para, no sé, prolongar el proceso o que no llegue? Bien, el paciente que tiene esa predisposición genética eventualmente va a llegar. Todavía tampoco tenemos cura y recientemente se aprobó el primer tratamiento específico para enfermedad de Alzheimer, que ha sido la droga más reciente aprobada después de alrededor de 20 años donde no teníamos nada nuevo. ¿Y en qué impacta? Es un anticuerpo monoclonal que va dirigido directo a los depósitos de amiloide, que es lo que termina causando la enfermedad de Alzheimer. ¿Lo tenemos en el país? No. Todavía no ha llegado. Está sumamente reciente y realmente ha habido ciertas discusiones por efectos adversos que puede estar relacionado al medicamento, pero eso es lo nuevo y eso es lo que hay y es lo que está dirigido a fases iniciales de la enfermedad. ¿Y qué el paciente que disminuir los depósitos de amiloide en el paciente, en ese cerebro. El amiloide, vamos a decir que es una sustancia tóxica que se deposita de manera crónica. Recuérdense que el Alzheimer no es una enfermedad aguda ni repentina. Bien, es una enfermedad degenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Que va ocurriendo poco a poco. Por eso es que se van viendo los cambios en el paciente, ya después de diagnosticado. O sea, el paciente que me lo llevan al diagnóstico en enero del 2023, posiblemente a enero del 2024 ya haya agregado varias cosas a su cuadro. ¿Y ustedes se van dando cuenta? Sí, hay diferentes presentaciones. Hay cuadros atípicos de Alzheimer que se acompañan o que tienen predominio de ciertos comportamientos. Pero a la larga lo que ocurre con el depósito de amiloide, que es tóxico, es atrofiar, o sea, acelerar el proceso de reducción del tamaño del cerebro, que puede ocurrir de manera global en todo el cerebro o que puede tener un predominio de ciertas áreas, que es lo que va a decir el tipo de variantes. Predominante, lo más frecuente, una reducción del tamaño del lóbulo frontal, que es el lóbulo que analiza, que planifica, pero hay, por ejemplo, variantes que son variantes más de comportamiento, de trastorno de comportamiento. Están las cegueras corticales, que son pacientes que tienen un predominio de esa atrofia a nivel occipital, y entonces ahí, dependiendo del caso, pueden verse componentes distintos.
que es parte de lo interesante de este cuadro. La otra cosa interesante es que es muy difícil detectar el paciente antes de. Lo más frecuentemente que ocurre, aunque ya hay muchas más técnicas de diagnóstico, lo más frecuentemente que ocurre es que ya nos llevan el paciente que tiene o un deterioro cognitivo importante, o sea que ya tiene cierta limitación en la independencia para hacer sus cosas, o que se ha perdido varias veces, o que tiene un cambio del patrón de conducta, que es esa persona que normalmente era muy correcta y que ahora se orina en la calle o habla de manera inapropiada, y ya ahí es que los recibimos, y entonces ya estamos recibiendo un paciente tarde. Partiendo de la función cognitiva y recalcando que todos vamos a tener atrofia cortical por una u otra razón, sea o no sea Alzheimer, lo correcto es diagnosticar lo más a tiempo posible, tanto con la historia clínica. Por ejemplo, hay datos como la desorientación, que son pacientes que te hacen un bloqueo momentáneo de, por ejemplo, ¿dónde estoy? Yo iba en la calle y de repente no sabía dónde estaba, iba camino a mi casa y de repente no reconocí el entorno y tuve que pararme porque no sabía para dónde iba, y después 15, 20 minutos después se me quita y todo perfecto. Y a veces, como el paciente se recupera tan rápido, a veces hasta en 1 minuto, 2 minutos, y puede hacer eso de manera repetida y no decirlo. Y 15, 20 años después ya vemos manifestaciones más floridas. O sea, cuando venimos a diagnosticar los pacientes, se han hecho estudios donde en retrospectiva son pacientes que tenían décadas haciendo el deterioro. Exacto. En cuanto a los factores de riesgo, existen factores de riesgo pues propios del paciente, físicos, como la predisposición genética, que es el principal, así como también todos aquellos factores que puedan digamos que acelerar el proceso de atrofia cortical. Los pacientes que tienen descompensaciones de tensión arterial, que si la diabetes, que si el tabaquismo, así como también el nivel intelectual del paciente, o sea, la reserva cognitiva, que es eso que yo acumulo en mi cerebro, si es muy baja, tengo más riesgo de hacerlo. La vida sedentaria, los trastornos de vasculatura periférica pueden también ser riesgo. Y enfermedades, por ejemplo, infecciosas, que pueden también tener alteración de la función cognitiva a largo plazo. ¿Infecciones de qué tipo, por ejemplo? Por ejemplo, las infecciones de tipo meningitis o infecciones del sistema nervioso central son las que más lo hacen, pero recordémonos que en una infección importante, cualquiera que sea de cualquier parte del cuerpo, se crea una cascada inflamatoria, bien, que puede deteriorar el paciente. Hay 2 distractores importantes de la función cognitiva, que son la depresión y la fatiga. Por ejemplo, pacientes que tienen fatiga crónica suelen tener un menor desempeño, así como también aquellos pacientes que tienen alteraciones depresivas, o sea, la depresión, sobre todo si es una depresión mal manejada o muy prolongada, puede crear cambios en el intelecto del paciente, o sea, en la cognición del paciente, que a veces son incluso prolongadas o definitivas. Entonces, para establecer un diagnóstico, tenemos que excluir todas esas causas, o sea, las causas agudas que puedan ser tratables, realizar imágenes del cerebro, o sea, al principio solamente usábamos la resonancia magnética, que era como la mejor herramienta, que nos da hallazgos de la anatomía, o sea, del tamaño, de la morfología de ese cerebro. O sea, si tiene el tamaño que se espera para su edad o si tiene una atrofia cortical importante. Por ejemplo, hay un patrón que se llama en hoja de cuchillo, que ya son casos más severos, donde el cerebro se reduce tanto de tamaño que esa circunvolución o esa parte del cerebro se ve tan finita como una hoja de cuchillo. Claro, no es como una hoja de cuchillo que lo pongan de lado, pero es una atrofia marcada que llama mucho la atención. Doctor, ¿y dónde usted da consulta? Yo tengo que ir para allá porque a mí se me olvida todo. A mí me olvida todo. ¿Dónde usted da consulta? Para mí y para la teleaudiencia. Exacto, yo estoy en MedicalNet B, en el 8º piso, en la suite 804 y en Sedimat. ¿Y usted tiene redes sociales? Exacto. Sí. Me consiguen como Angeri de Peña o DRA Angeri de Peña en Instagram. Ese Angeri es Y. A-N-Y-R-I latina. Con R-I latina. Sí. Doctora, y también decirle que este programa, y a la teleaudiencia también se lo decimos, este programa lo tenemos colgado en YouTube como El Poder de la Tarde y también en nuestra cuenta de Instagram. @El Poder de la Tarde, y ya ustedes saben dónde la autora
da consulta, yo urgente tengo que ir para allá porque a mí se me olvidan las cosas. No, y es cierto, a veces yo voy para un sitio y me digo, ¿y para dónde yo voy? Pero claro, esos son segundos, o sea, me oriento ahí. Pero muchas veces hasta el estrés y todo eso. Mira, no, a la memoria hay que prestarle atención y a Sí. tiempo, mientras más mejor. No me asuste, doctora. Antes, no, y es algo simple. Antes se usaba de que se me olvidan las cosas por estrés, se me olvidan las cosas por edad, y ahí se dejaban pasar muchas cosas que cuando queríamos hacer algo, pues entonces estábamos tarde. La actividad cognitiva, el ejercicio físico es un gran protector del cerebro. La calidad del sueño hay que cuidarla. La socialización, señores, el aumento de pacientes con alteraciones cognitivas durante el encierro de la pandemia, sobre todo en poblaciones de adultos mayores, fue exponencial. Entonces, cuidar esos aspectos, ejercitar el cerebro, mantener una vida saludable, que veo que ustedes la recalcan tanto, es sumamente importante. Reconocer los síntomas a tiempo, buscar ayuda para hacer incluso, así como hacemos terapia física para lesiones de extremidades, así también se hacen terapias de rehabilitación neurocognitiva y son absolutamente necesarias, importantes en la mayoría de Doctora, nosotros. y con relación a un tema que no quisiera dejar detrás o de lado, ya que ya casi estamos finalizando y la verdad vamos a tener que invitarla de nuevo porque quedaron muchos temas sobre Muy el tapete. interesante. Y muy interesante la conversación, pero hablar un poquito de los tumores a nivel cerebral, que creo que es algo importante y muchas veces he notado que los pacientes llegan a tener sintomatología y pasan por todos los médicos y al último que van es el neurólogo. Absolutamente. No sé si hablando un poquito de los tumores más frecuentes y las manifestaciones clínicas que hacen esos tumores para que los pacientes se orienten y tal vez puedan llegar directamente donde usted. Miren, en cuanto a las lesiones ocupantes de espacio, los tumores o cualquier otra, ocurre como en el resto de las enfermedades neurológicas y sus manifestaciones van a depender de dónde está la lesión. Una característica de los tumores que, dicho sea de paso, pueden presentarse, o sea, no hay diferencia entre hombres, mujeres. Sí hay diferentes tipos de tumores que son más frecuentes, por ejemplo, en población pediátrica o en población adulta. Hay localizaciones, por ejemplo, la localización en fosa posterior o inferior en adultos como tumores primarios es rarísima. Y generalmente cuando vemos lesiones de ese tipo son secundarias. O sea, cuando uno ve a un adulto con una lesión en cerebelo, fosa posterior o muy en base de cráneo, casi siempre hacemos el rastreo completo para buscar cuál es el foco primario. Pero, por ejemplo, esas localizaciones en poblaciones pediátricas son más frecuentes. Entonces, la manifestación puede ser desde una cefalea que es crónica, que tiene como característica que aumenta cuando el paciente está en decúbito plano, que a veces despierta al paciente, que es más prolongada, que suele ser una cefalea de los dos lados, explosiva, o sea, una cefalea intensa y que va aumentando a medida que pasa el tiempo. También puede verse ese dolor de cabeza asociado a una focalidad neurológica, que puede ser en una sola área del cuerpo o en varias, dependiendo, vuelvo y digo, de cuál es la localización de la lesión. No todas las lesiones son malignas, o sea que es una... O sea, no todos los tumores que tratan en la cabeza son malignos. No, absolutamente no. De hecho, por ejemplo, hay un tumor que se llama meningioma que se deriva de las meninges, o sea, de células de las meninges, que es benigno. Pero, dependiendo de su localización y a quién pueda comprimir, puede tener un comportamiento más agresivo, o sea, y en la dependiendo cabeza, de la localización. doctora, en la cabeza da cáncer. ¿Hay cáncer de cabeza? Sí, de hecho, O de por cerebro. ejemplo, sí. En el cerebro pueden pasar diferentes cosas. Pueden haber lesiones que sean primarias del cerebro o puede haber, que sí es más frecuente, sobre todo en los adultos, la recepción de células metastásicas. ¿Qué quiere decir eso? Lesiones ocupantes de espacio que provengan de células de una lesión o de un tumor primario en otro sitio. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama tienen con cierta frecuencia de enviar lesiones al cerebro. Y ahí, por ejemplo, una de las características principales es que tienen varias localizaciones, o sea, se ven varias siembras, y eso nos hace pensar más en ese tipo de Doctora, y lesiones. con todo este tipo de demencia, estrés y demás, ¿qué función tiene el aceitico? El aceite loco. Porque eso es lo mejor para estrés y para todo, para prevenir toda enfermedad, el aceitico. Sí aquí. y no. Sí y no. Claro está
que la ansiedad provoca muchos síntomas. Algunos de esos síntomas pueden incluso confundir lesiones cardiovasculares importantes, o sea que podemos tener síntomas físicos dependiendo de la ansiedad. Pero a veces hacerse el loco puede devenir en que el paciente no busque atención a tiempo para una condición que pueda ser potencialmente tratable o que con el tiempo empeore. Entonces, debemos ser coherentes, o sea, debemos ser coherentes a la hora de, porque tampoco podemos ponernos a ir al médico todos los días por una cosa nueva, pero realmente el paciente que tiene una sintomatología debe ser evaluado para descartar cualquier tipo de condición que amerite tratamiento. Independientemente del aceite, doctora, hay que irse. Caramba, la verdad que nos sentimos muy agradecidos con la doctora de Peña por la participación el día de hoy en el Poder de la Salud, y ya no queda tiempo para más, agradeciéndoles a ustedes su teleaudiencia el día de hoy, y ya sería el martes que viene con los martes de salud del Poder de la Tarde, y mañana seguimos con el Poder de la Tarde, y creo que toca turismo, ¿no? Sí, así mismo. Con temas de turismo de interés. Ahora se encuentran en la feria de Fitur una gran cantidad de dominicanos, y creo que mañana va a ser muy interesante el programa. Recomendamos su sintonía para que se actualicen con relación a lo que es el turismo y los nuevos planes que hay con relación al turismo en República Dominicana. Pasen buenas tardes y Dios les bendiga.